A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Fuerza Motriz, su programa dirigido para el sector automotor, dirigido a ustedes precisamente, quienes están interesados en este sector, con una coproducción de AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado, un invitado especial. Se trata de Juan Sebastián Roldán, tiene una amplia trayectoria en varios ámbitos, es sociólogo y analista político, tiene una formación académica en la Universidad de Salamanca en estudios latinoamericanos, es una maestría en estudios latinoamericanos. También tiene otra maestría en estudios políticos aplicados, también aparte de eso tiene una licenciatura en artes liberales, con una especialización en sociología. Estudió en el Colegio Alemán y actualmente es especialista en generación de estrategias para mitigar el riesgo político en la empresa Politic. Bienvenido, Juan Sebastián, a nuestro programa. Tenemos algunas preguntas interesantes. ¿Cuáles son las expectativas que se ha generado alrededor del tema político, alrededor del gobierno del presidente Moreno, y que incidieron, de hecho, hay estadísticas en el 2017 que han incidido en una entendida recuperación del sector automotor y del sector económico? Buenos días, mucho gusto estar con ustedes, es un placer siempre poder hablar con los ecuatorianos a través de esta maravillosa línea de comunicación que es la televisión. Creo que el presidente Moreno genera un cambio en términos de su actitud con el país, con la política. Estábamos acostumbrados a 10 años del presidente Correa, que era un guerrero. Él todo lo que trataba, lo trataba en la lógica de amigo-enemigo, de lucha. Y el presidente Moreno puso una pausa inicialmente. Antes siquiera de la discusión Moreno-Correa, puso una pausa con el país. Trató de convocar a un conjunto de actores, entre ellos al sector automotriz, a un diálogo, entiendo que de eso vamos a hablar luego. Y en ese espíritu es que los ecuatorianos comienzan a sentir un espíritu de paz. Y yo creo que se lleva adelante un primer momento de inversión de los pequeños, medianos y grandes que tenían represado esa inversión básica. Yo no creo que todavía el Ecuador ha vivido el momento de la superinversión, de la inversión de riesgo, pero como Correa tenía las cosas tan apretadas, tenía las riendas tan jaladas hacia atrás, lo que pasó es que los empresarios tenían que hacer ya inversiones inminentes, tenían que invertir en la planta para su producto estrella, pero con Correa ni siquiera eso querían hacer, porque no querían arriesgar nada, no tenían ninguna certeza. Con Moreno ese momento de tranquilidad les permitió tomar la decisión de hacer la primera inversión en el tema básico, y creo que eso demostró una subida de la economía natural. Igual en las familias tenían una platita guardada y decían, compraré un carro, tal vez no merece la pena, yo que sé que Correa nos vaya a quitar el carro, yo que sé que Correa después nos prohíba vender los autos, yo que sé que Correa después nos ponga un impuesto para poder vender el carro. Pues las familias se jugaron y vendieron el carro y compraron un carro. También el gobierno ya quitó las restricciones naturales que había puesto Correa, esas restricciones que ya más bien se volvieron naturales en su gobierno, los cupos, las sobretasas, etc. Y creo que los ecuatorianos en un ambiente de paz y sin complicaciones para poder comprar autos, por ejemplo, comprar autos o comprar cualquier tipo de materia automotriz, decidieron tomar este primer riesgo. Creo que es un primer riesgo natural y creo que luego habrá que ver qué pasa con el tiempo en términos políticos, qué sienten los ecuatorianos en su economía personal para ver qué hacen en el futuro. Esto quiere decir que la paz tiene un precio elevadísimo, es decir, el simple hecho de
pasar a un proceso de paz y de tranquilidad puede significar una inversión y puede significar un crecimiento en el índice de confianza. Solo con dejar que la gente haga libremente lo que quiera hacer. Interesante el punto. ¿Qué puede pasar con esta paz que está percibiendo el país, los ciudadanos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Es duradera? ¿Se necesita tomar medidas en este momento? ¿La economía en el 2018 puede ser que tenga un efecto positivo por esa paz? Creo que hay acciones afirmativas y acciones específicas que nos permiten entender que esa paz va por buen camino en términos económicos. La visita del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, como ustedes saben, el fondo es un gran banco internacional de propiedad de algunos países, a los que van aportando algunos países. Hoy día, sorprendentemente, nosotros siempre teníamos la imagen del fondo como el banco de los americanos, y no es así. Hoy día los mayores aportantes del Fondo Monetario Internacional son los chinos. Pero es un banco que presta dinero a los países. Y vino ese banquero, que es el Fondo Monetario Internacional. Correa no había tenido ninguna reunión con el fondo, él como presidente, en 10 años. Vino el fondo, se reunió con Moreno, y el fondo salió y dio muy buenas declaraciones sobre la situación económica del país. ¿Por qué es importante reunirse con el fondo? Porque es como nosotros cuando nos reunimos con el banco. A ninguno le gusta. A ninguno le gusta ir donde el banquero y pedirle plata. Toca ponerse corbata. Le toca ponerse corbata, no como hoy. Así es. A ninguno le gusta ir y que te cobren intereses. Pero bien pocos de nosotros, los que hoy día estamos en este programa de televisión, podemos acceder a un carro, a una casa, a un terreno, a un negocio, sin ir al banco y pedirle plata. Y vamos al banco que más barato nos presta la plata. Eso pasa con el fondo. El fondo en los años 80 sí fue un actor político que apretó el cuello de los países porque decía, te presto plata si tú sigues mi receta. Eso fue cambiando. Ha ido evolucionando en el tiempo. Sí, y el fondo lo que hace hoy día es ver que simplemente el país tenga con qué pagarle, como un banco cualquiera. Y vino y le dijo, usted tiene con qué pagarme. No hemos pedido plata al fondo, pero que el fondo diga que la situación va bien, hace que los otros actores de la economía que pueden prestarle plata al Ecuador o que pueden comprar bonos que el Ecuador emite, se animen a prestarnos plata. Parece algo muy simple, pero sin embargo tiene un peso relativo fundamental para el país. Y una de las cosas interesantes de la política es que, a pesar de que se llama ciencia política, ya vemos quienes estudiamos la política toda la vida, es un arte bien sencillo, es igual que la vida nuestra. ¿No es cierto? Si es que yo quiero ir a donde un chulquero, porque me empeño en que nunca voy a ir a un banco, puedo ir donde el chulquero y me cobra 40% de interés. Si voy a un banco me toca ponerme corbata, me toca llevar mis papeles, me toca demostrar que voy a pagar, pero me presta al 10, al 15. Eso es lo que pasa con el fondo. Y creo que Moreno, la reunión con el fondo, más que ir a pedirle plata al fondo, fue una demostración para los ecuatorianos de que las cosas van bien, son acciones concretas. Luego hablaremos de los temas políticos, sin embargo, en términos económicos y en la vida nuestra, la paz lo que nos permite es tomar decisiones que no tomaríamos si es que no estaríamos tranquilos. La paz nos brinda tranquilidad. Igualito que en sus casas. Decido comprar el carro cuando yo ya sé que tengo para poder pagar el colegio de mis guaguas. Tengo para poder pagar la salud si es que es necesario. Cuando sé que mi mujer ya tiene para la comida a fin de mes, o yo mismo tengo para la comida a fin de mes. Solo ahí compro el carro, porque estoy tranquilo. ¿Qué pasa con Moreno, que creo que está tratando de poner las cosas en paz? Y el 78% de los ecuatorianos hoy día apoyan su gestión. Entonces, son demostraciones claras. Por lo tanto, sería un estratega. Hasta ahora hemos visto algunas declaraciones, algunos movimientos interesantes. Le subestimábamos quizás al presidente Moreno, sin embargo estamos viendo un presidente Moreno absolutamente inteligente. El presidente Moreno es un hombre con mucho sentido común y es un hombre mesurado. Cuando hemos vivido 10 años con un hombre brillante como Correa, pero disparado como Correa también, que un día estaba acá y otro día estaba acá, y si venía aquí y usted no le daba los 20 minutos que le había ofrecido, se levantaba y tiraba la mesa y se largaba. Más allá de su brillantez, como que tenía en zozobra al país. A mucha gente le gustaba porque era un show que funcionaba. Mediático. ¿No es cierto? Muchos otros, como yo fui parte del gobierno del presidente Correa los primeros años, sentíamos que este país necesitaba un sacudón, ¿no es cierto? Que había una inmovilidad compleja, que había gente que tenía muy poco, que había una desigualdad difícil, y le creímos y nos equivocamos. Porque en medio de ese show, él nunca dejó de tratar con la gente a las patadas. Todo era a las patadas. O yo te pateaba o tú me pateabas. Moreno es sereno, es mesurado.
Moreno escucha antes de tomar una decisión. Esto no significa que toma decisiones que le gusta a todo el mundo, pero escucha. Y yo no creo que tenemos que ir de endiosar a Correa a endiosar a Moreno, porque ningún ser humano tiene que ser endiosado. Y el presidente de la República es un gerente de la administración pública. Él tiene que exactamente facilitarnos la vida. Si está a las patadas es bien difícil que nos facilite nada. Yo creo que Moreno está tratando de serenar las cosas. Yo tengo algunas discrepancias políticas con el presidente Moreno. Creo que hay algunas equivocaciones, creo que hay cosas que se pudieron hacer mejor. Sin embargo, sin endiosarle, creo que está en el camino correcto. Creo que cuando paramos y dialogamos, sí, podemos discrepar, pero al menos no nos sentimos pateados en el piso, que es lo que mucha gente sintió en 10 años. El sector automotor fue parte fundamental de las mesas de diálogo. Luego de las mesas de diálogo se generaron expectativas muy elevadas. Sin embargo, hubo una decepción en el resultado final. La percepción del sector es que con el presidente Moreno tenemos más de lo mismo, es decir, altas expectativas y finalmente leyes aterrizadas a una realidad muy diferente a la que se habla de diálogo. ¿Cuál debe ser la posición del sector frente a esa realidad, frente a esa decepción que se produjo? Yo creo que el sector automotriz tiene ciertos retos en el futuro que tratarlos más allá de cualquier gobierno. Uno de los elementos complejos para la economía nacional que tiene que ver con el sector automotriz es la necesidad de importación. Vivimos en una economía dolarizada y en medio de la dolarización el que salgan dólares fuera del Ecuador complica la situación nacional. Es decir, el sector automotriz tiene que tener una respuesta para eso. A pesar de que parece totalmente lejano al sector, ya el sector tiene que entender que cupos sobre tasas, impuestos en 2 gobiernos distintos demuestran que esa necesidad de importar y sacar dinero fuera es un problema para el país. Entonces el sector automotriz tiene que buscar una solución más allá del gobierno que venga. Luego voy a hablar de los diálogos. En segundo lugar, el sector automotriz tiene que tomar como propio el problema de movilidad de las ciudades, que significa sumar muchos autos todos los años a las distintas ciudades del país. Es fundamental que el sector automotriz comience a encontrar soluciones, no solamente en términos de tráfico, sino también en términos de contaminación, en términos de espacio, ¿no es cierto?, en términos de parqueo, no es una cosa sencilla. Creo que ahí el sector automotriz tiene que entrar en una dura y larga discusión al respecto del transporte público. En muchos países los sectores automotrices unidos lo que han dicho es: queremos vender carros particulares, nosotros tenemos que ser el actor que solucione el transporte público y tener el mejor transporte público del país para que nadie nos pueda decir no venda los otros autos, porque nosotros estamos garantizando que la enorme mayoría de la gente, si no quiere un carro, se movilice de la mejor manera. Creo que, por ejemplo, ahora tienen una gran oportunidad en Cuenca. En Cuenca, las autoridades municipales, según lo que entiendo, están pensando cómo mejorar la situación municipal de transporte a partir de buses híbridos o buses eléctricos, que claro, para una administración como la cuencana es fundamental por la conciencia que tienen los cuencanos al respecto de eso. Son 2 temas que pongo en discusión antes de discutir el diálogo, antes de plantear el diálogo. Y sí, el diálogo creo que generó enormes expectativas porque llevábamos 10 años sin sentarnos. Si te llaman a sentarte por fin después de 10 años, es una bocanada de tranquilidad. Sin embargo, también el diálogo tenía un problema, y es que arrancaba con Moreno cuando todavía había una presencia correísta inevitable. Moreno fue parte del movimiento País. Aún en parte existente, ¿no? Sí, Moreno fue parte del movimiento País, Moreno fue muy cercano al presidente Correa, es su presidente actual, y muchos de sus funcionarios creían que Moreno iba a hacer más de lo mismo. Y yo creo que uno de los errores que cometió Moreno hace un rato decía que creo que cometió errores, es permitir que el equipo económico de Correa permanezca tanto tiempo, con Rivera a la cabeza. Entonces, si haces un diálogo y pasas por el filtro de quienes manejan la economía, por supuesto que las recetas van a ser las mismas, pues no importa que cambie el presidente. Si yo soy el ministro, yo hice durante 10 años algo, y después de 10 años pues, soy el ministro del siguiente gobierno, difícilmente voy a cambiar cómo pienso, cómo actúo. Yo creo que la salida de Rivera es buena para la economía nacional, buena para el sector automotriz, y creo que va a permitir otras salidas. Sin embargo, creo que el sector automotriz no tiene que esperar qué soluciones le dé el gobierno. Creo que en algunos casos ya ha buscado ese camino. Creo que es uno de los sectores más activos que hay. Y creo que en estas 2 grandes áreas, el tema de importaciones y el tema de tráfico y contaminación, que lo pongo en una sola, debe ser el sector automotriz el que encuentra las soluciones que presenta el gobierno
como alternativas para no recibir las mismas recetas que con el correísmo? Hacer propuestas, analizar alternativas, pensar en el mediano y largo plazo, y podría entender que con tu respuesta estás recomendando que debemos mantener el diálogo. Es decir, hubo un primer acercamiento de parte del Ejecutivo, más bien deberíamos como sector hacer propuestas y nunca cerrar la posibilidad de sentarnos en una mesa a dialogar. Quizás lo que ocurrió en las mesas de diálogo es que se generaron expectativas demasiado altas. Sí. De inicio, si nos sentamos en esta mesa, tú y yo debemos establecer hasta dónde podemos llegar en esas expectativas para que no se genere una ilusión, que no hay nada peor que uno se ilusione por algo y luego exista una decepción. Interesante, es decir, pensar en lo demás. Alberto Acosta Burneo estuvo acá en una entrevista y le preguntaba respecto del tema de importaciones. El tema de la importación y la balanza comercial es como un estigma, es como cuidado con las importaciones, cuidado con la dolarización, y él mencionaba que hay países que tienen una balanza comercial deficitaria, pero que generan tanta riqueza interna que finalmente no es un problema. El Ecuador es un país dependiente del crudo pesado y de todas maneras somos un país esencialmente comercial, importador. ¿Cómo compensar esta balanza? ¿Cómo evitar el estigma de cuidado con la dolarización, cuidado con los importadores, cuidado con los problemas de importación masiva? El Ecuador es hoy un país dependiente de los impuestos. Del presupuesto general del Estado, el 44% aproximadamente de los ingresos son impuestos y menos del 10% es petróleo. Es decir, esto que nosotros teníamos en la cabeza de la dependencia petrolera fue muy importante durante 30, casi 40 años. El cambio del presidente Correa de la modalidad de los contratos petroleros, que fue tan sonado, ¿no es cierto? Se nos llevaban las petroleras en el contrato de participación muchísima plata, y hoy día con el de prestación de servicios cambiamos todo. Claro, el presidente Correa les entregó casi $30 a las petroleras en un barril de petróleo de 100 o 110. Y tenía razón, se llevaba el 70%. El petróleo se cayó a 30 o 40, como hoy día mismo, 45, $47. La penalización del petróleo ecuatoriano en el mercado es de $10. El Ecuador se queda con 5, la petrolera con 30. Es decir, también el presidente Correa cambiaron. No, el presidente Correa tenía, yo lo digo siempre, era un hombre con una cabeza especial en ese momento, para ese momento, pero no había mañana ni pasado, peor el próximo mes. Entonces, ¿qué pasa? Que dependemos de los impuestos. Esto es bien importante. Y del otro lado dependemos del financiamiento público, enormemente, 20% más, el doble que el petróleo. Casi 60-65% de la dependencia que tenemos para financiar el petróleo responde a impuestos y financiamiento externo. Y estamos dolarizados. Y durante 10 años la fórmula fue, porque son dos miradas, Alberto Acosta Burneo, Walter Spurrier, Mauricio Pozo, Pablo Lucio Paredes, tienen una mirada y es, a ver, tenemos que seguir el camino difícil y largo, que es, vamos a fomentar las exportaciones y vamos a fomentar la economía nacional para generar nosotros, vamos a vender cosas y vamos a traer dinero. Va a tomar tiempo, pero lo vamos a hacer. Del otro lado, lo que plantea el gobierno es, nosotros vamos a restringir las importaciones y vamos a poner tasas y vamos a poner multas. Entonces, ¿qué sucedía? Que claro, lograbas, era mucho más rápido, es casi como cuando tú te rompes la pierna, ¿no es cierto? Y viene alguien y te pone anestesia y analgésico. Parecería que no estás roto la pierna. Y así vivimos nosotros 10 años. Está rota la pierna y se puede complicar más, pero sentimos que no. ¿Qué pasa con la propuesta del otro lado? Ellos lo que dicen es, sanemos dolorosamente la pierna y después vas a estar mucho mejor en el futuro. Claro, a la política le cuesta entrar en esa dinámica porque los políticos tenemos un tiempo determinado, 2 años, 4 años, y es difícil que alguien tenga la sabiduría, la fuerza política de quemar su capital político por el que viene. Solamente que yo creo que esa es una mirada miope de algunos políticos que creen o quieren estar en la gloria 4 años y luego terminan viviendo en un ático y olvidados por la gente como vimos ahora. Creo que los políticos que trascienden son los que pasan el momento difícil y cuando ya no están la gente comienza a extrañarles porque fueron capaces de pensar no en su popularidad, no en plazas llenas de gente pagada o beneficiada con un sándwich o vinculada al gobierno, sino esa gente que en su casa está sentada y dice, ese hombre estuvo dispuesto a sacrificarse por mí y hacer algo que dure en el tiempo. Y a trascender en el tiempo, ¿no? La razón fundamental de la invitación
hacia ti es precisamente porque no podemos desvincular el tema económico del tema político. Así es. Y dentro del tema político se encuentra el asunto de la consulta popular. ¿Qué efecto tiene la consulta popular y el resultado de la consulta popular sobre el sector automotriz, sobre el sector económico? ¿Qué trascendencia tiene? Yo siempre digo que la política tiene el margen, no es como un río, ¿no es cierto? Y la política es el agua y la economía es el margen del río. Cuando tú tienes un barril de petróleo a $110, este es el margen. Entonces puedes hacer en política casi lo que te da la gana. Puedes hacer una sede de UNASUR, lanzar Pegaso al espacio, al cielo, ser un país que supuestamente ya tenemos astronautas y todo, ¿no es cierto? Con este margen. Cuando se te achica el margen, como es hoy, los últimos años de Correa, tienes que pensar cómo pagas los sueldos. ¿Por qué digo esto? Aterrizaje forzoso a la economía del hogar. Pero al mismo tiempo la política tiene un elemento vital, como el agua en el río, y es el elemento simbólico. Cuando en política se toman decisiones que a los ecuatorianos nos parecen buenas, tomamos decisiones nosotros en nuestras vidas que no tienen nada que ver con la decisión política. La ley de plusvalía, por ejemplo. Cuando Correa lanza la ley de plusvalía, iba a aplicar a partir de la segunda venta, ¿no es cierto? Y cuando lanzó la ley, ya los constructores dejaron de construir, por temor a lo que pueda pasar. Y la gente dejó de comprar casas, y la gente dejó de vender casas. Es un ejemplo donde la política tiene vínculo con el tema económico. Y es puramente simbólico, porque a nadie le iba a afectar en la primera venta o en la primera compra, a nadie. Pero todo el mundo dijo, y se para. ¿Qué pasa con la consulta popular? Más allá de que hay preguntas fundamentales para la política, como reelección, como el Consejo de Participación Ciudadana, o como plusvalía, que yo creo que son fundamentales para el futuro del Ecuador. Y hay otras que son fundamentales para la vida diaria de los ecuatorianos, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, para las personas que cometen un delito sexual, que eso no se caduque ese delito nunca en la vida, no pase el tiempo y le perdonen a alguien, o la muerte civil de los corruptos, o para el tema de la minería y el tema del petróleo, acortar un poco el margen para darle más vida a la naturaleza en el Ecuador. Más allá de eso, que tal vez si yo me pongo a pensar ahorita así sentado, digo, no me toca. Yo no he sido una autoridad, no me voy a reelegir. Yo no soy del Consejo de Participación, ni soy fiscal, ni contralor, no me toca. La plusvalía, yo tengo mi casita, no pienso comprar, o mi departamento, no pienso comprar ni vender. Pero en mi cabeza es como que se abre una nueva puerta. La consulta popular abre una puerta a que este Moreno sensato ya no dependa de Correa, es lo más importante. En la consulta popular, Moreno les pide a los ecuatorianos involucrarse en un cambio que es para nosotros, en el que nos tenemos que condoler con lo que pasa, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, por ejemplo. Y la reelección, es decir, que alguien se pueda quedar eternamente en el poder. Pero sobre todo está diciendo, crean en mí, voten por mí. Esencialmente es eso, ¿no? Y en su momento, también eso le permite, aún simbólicamente, aún cuando no le diga a Correa, Moreno decirle a Correa, esos son mis votos, no los tuyos. Porque Correa hasta ahora repite, llegaste por mí, nosotros te promovimos, del partido es del que te llevó. El rato que se dé esta consulta, los votos son de Moreno. Y ya no va a tener nadie que le diga, tú me debes a mí, nada. Moreno va a hacer lo que él crea, que creo que es lo que ha venido haciendo, pero con el peso de país, casi como un peso muerto ahí al lado, de cierta gente de país. Pero Moreno va a poder comenzar a tomar decisiones. Y yo creo que para la mayoría de los ecuatorianos, hoy día el 75% de los ecuatorianos estamos de acuerdo con esa consulta, se abre una puerta que de nuevo es un evento simbólico, igual que la tranquilidad que decía hace un momento. Entonces va a ser importante para la economía y yo creo que va a ser importante para el sector automotriz porque va a dinamizar la situación económica del país. Aterrizando del tema político al tema económico y dentro del sector automotor, ¿cómo percibimos del 2018? ¿Qué es lo que se nos viene en el sector? Voy a hablar de un par de temas políticos que tienen directa relación con economía, ¿no es cierto? El primero va a ser la consulta popular, que va a ser los primeros meses. Ya dicen que será el 4 de febrero, que va a ser fundamental. Después habrá un tiempo de unos 2 meses de implementación de la consulta, que va a ser de nuevo una luna de miel. Va a ser una tranquilidad si es que Moreno gana la consulta. Si es que pierde, no me quiero imaginar a dónde vamos a ir a parar, pero hoy día no hay casi ninguna muestra de que pueda perder. Las preguntas más bajas, que son ITT y reelección, están en 68% de aprobación, casi 70%, y 20% de negativos. Es decir, tendrían que juntarse casi 50 puntos. Es bien difícil en una elección que suceda. Pero luego, a finales del 18, comienza ya la elección para autoridades locales, para alcaldes y prefectos, que si se aprueba esta consulta, no van a poder reelegirse. Entonces, vamos a tener un sacudón solo parecido al que tuvimos en el año 78, que muchos no nos acordamos.
Yo nací en el 78. Pero es nuevas autoridades a casi todos los cargos. El alcalde de Guayaquil va a tener que dejar la alcaldía. El prefecto de Pichincha, el prefecto de Guayas, el prefecto de Azuay, el prefecto de Tungurahua, que ya han sido reelectos algunas veces. Y leí el otro día que más de 50 alcaldes van a tener que dejar su cargo. Entonces se va a remover la cosa, porque vamos a ver actores nuevos en casi todas las áreas. Y esos actores nuevos tienen que darse a conocer. ¿Y cómo se van a conocer? Con tiempo. Entonces vamos a tener casi una segunda mitad del 2018 bien inmersos, bastante inmersos en las distintas ciudades de quienes hoy nos escuchan, con nuevos candidatos que van a ofrecer cosas nuevas para las ciudades. Entonces esos dos hechos políticos van a marcar la realidad. Yo lo que creo es que será fundamental ver qué pasa en la época post-Rivera. ¿Qué pasa con quién va a ser nombrado en lugar de Rivera? ¿Qué pasa con ese equipo económico? Porque es lo fundamental hoy. La economía es lo que marca nuestras vidas. Si hacen el edificio de UNASUR o no, y si es que hay una disputa entre Argentina y Venezuela, sí, suena bien para quienes nos interesa la política, pero para mi vida no pesa nada. Sin embargo, lo que pasa en economía sí tiene directa relación. Y habrá que ver qué hace Moreno con ese sector, en esa área, con temas como los que salieron en el diálogo, porque hay mucha gente muy, ¿cómo digo?, muy decepcionada de los resultados del diálogo. Sin embargo, el diálogo permitió una cosa al sector empresarial que yo creo que todavía no mira, y es el diálogo le permitió al sector empresarial armar una agenda de temas urgentes que no tenía. Hoy día, si es que los gremios se juntan, tienen 26 áreas, fueron 26 áreas del diálogo, si no me equivoco, no sé si 26 o 24, que tienen ya las 3 prioridades claras. Con eso hay que acercarse al gobierno y decirle, bueno, no salió en la primera, pero aquí tienen las prioridades que nosotros nos planteamos. Aquí están los 3 temas en cada área. Y eso es oro puro, porque si es que vas priorizando esas áreas, tienes un fluido diálogo con las autoridades, generas presión política también, así funciona esto, es decir, te sientas y entras en una discusión con la autoridad, porque así funciona la política normalmente, excepción de Correa, que casi te mandaba preso cuando le decías, nosotros no estamos de acuerdo. Y yo creo que ahí la oportunidad es vivir ese 18, creo yo, para llegar mejor al 19. Y yo creo que el año bueno del Ecuador va a ser el 19. Creo que el 19 va a ser un año en el que ya se va a sentir esa tranquilidad. Yo esperaría que el crecimiento ya no sea de 2%, esperaría que ya pasemos, creo que 17 y 18 va a ser un crecimiento de 2, 3, ojalá 4, pero yo creería, tengo la expectativa, ¿no? A veces dejo la objetividad para poner el optimismo que creo que naturalmente tenemos que llevar los seres humanos, pero yo esperaría que el 19 ya sea un año de crecimiento de más del 5%, y eso ya nos va a poner en un momento de la economía bastante movida que nos toca en las casas. Lo interesante es cuando el crecimiento sube del 5%, los ecuatorianos sentimos que las cosas mejoran, porque ganamos mejor, porque hacemos mejores negocios, porque tenemos más dinero, porque gastamos más. Iniciamos esta entrevista conversando respecto de la paz y el valor de la paz. Luego la consulta popular, con una tendencia en este momento favorable al sí, entenderíamos que habría más paz. Sin embargo, luego hay elecciones y el tablero político se movería, y la economía del hogar también tendría que depender de ese ámbito político. Ha sido un tema fascinante con Juan Sebastián Roldán, hemos conversado de varios temas políticos y económicos, se nos quedan algunos temas de por medio, es un tema fascinante y sin duda te invitamos a futuro a una segunda entrevista, porque de hecho va a ser de mucho interés para nuestros televidentes. Muchísimas gracias a este espacio de Fuerza Motriz y a Juan Sebastián Roldán, con quien hemos conversado respecto del entorno político y su influencia en el sector automotor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.